Bueno, pasamos a la última charla. Las presento a Karina Loiácono y a María Florencia Grande Ratti. Karina Loiácono trabaja en el Ministerio de Salud Nación del Hospital, en el Ministerio de Salud de Nación, y Florencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Karina es licenciada en Estadística y magíster en Investigación Clínica. Actualmente se desempeña como coordinadora de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación y docente en equipo de tutoría de alumnos doctorados en Ciencia de la Salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y María Florencia es médica, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, magíster en Investigación Clínica. Se desempeña como investigadora y docente en el área de investigación en Medicina Interna. Y trabaja también forma parte del equipo de soporte metodológico, y trabaja también en la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles en el Ministerio de Salud de Nación. Ellas nos van a hablar sobre implementación de indicadores en salud, conceptos, mediciones, atributos y uso de informática en salud. Esta presentación está grabada, así que la vamos a compartir nosotros, pero tanto Karina como Florencia están en línea para poder contestar las preguntas. Bueno, bienvenidas. Entiendo que se ve perfecto la presentación. ¿Qué tal? Mi nombre es Karina Valeria Loiácono y junto a María Florencia Grande Ratti comenzaremos con la exposición en estos tiempos de nueva normalidad. Arthur Schopenhauer decía, en general las 9 décimas partes de nuestra felicidad se fundamentan en la salud. El propósito de esta presentación es colaborar y ayudar a los distintos actores a seleccionar, gestionar, interpretar y utilizar indicadores de salud de distintas fuentes, facilitar la comprensión del monitoreo continuo y el análisis de distintas situaciones y tendencias en el ámbito de la salud, que permitan describir la situación de salud en un CAPS, en un hospital, en una clínica, en un país, con el fin de ejecutar acciones. El concepto de salud que se adopta en esta presentación es el que la Organización Mundial de la Salud elaboró en 1947, que afirma que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El verbo medir se refiere al procedimiento de la aplicación en una escala o patrón o una variable o un conjunto de variables, mientras que el sustantivo de medición se refiere a la extensión de dimensión de cantidad de un atributo. Según Morgenstern, medir una variable de salud abarca diferentes niveles de medición que pueden generarse de dos maneras. Por la observación directa de la persona, como por ejemplo la presión arterial de las personas, el acceso de las personas a los servicios de salud cuando lo necesitan, o por la observación de un grupo poblacional o de un lugar mediante tasas y proporciones como la tasa de prevalencia de hipertensión o el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años de edad que son madres, promedios de consumo de sal per cápita de un municipio y la mediana de supervivencia de enfermos con cáncer. Las mediciones generadas a partir de la observación de grupos o lugares se usan para generar indicadores y pueden clasificarse de la siguiente manera. Existen las mediciones consolidadas de salud, que son las medias, las medianas, las proporciones, que resumen las observaciones de los individuos en cada grupo observado. Por ejemplo, tasa de prevalencia de hipertensión en mujeres y en hombres en un grupo etario. En otras palabras, miden la salud de la población. O las mediciones ecológicas o ambientales se refieren a características físicas del lugar en el cual los grupos de población viven o trabajan, y algunas de estas características pueden ser también muy difíciles de medir, como por ejemplo la exposición a contaminación atmosférica, que son factores externos al individuo. En el campo de la salud pública existe una jerarquía de conceptos. El dato es la unidad primaria, que al trabajar con ella genera un indicador. Este a su vez analizado genera información que luego de interpretarla genera conocimiento. El conocimiento debe divulgarse por medio de procesos de comunicación adecuados y eficientes para influenciar la toma de decisiones relacionadas con la salud y producir una acción. Esta espiral de producción de evidencia que termina en la acción adoptada en el campo de la salud pública es la base de lo que se ha denominado salud pública basada en evidencia.
Un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación, una medición con cierto grado de imprecisión, una dimensión determinada de la salud en una población específica. Dato e indicador no son sinónimos, aunque en algunos contextos la separación de estos términos puede no ser totalmente clara en términos conceptuales. Por ejemplo, la tasa de incidencia de sífilis congénita en una población y año específico es un indicador. Los datos son el número de casos de sífilis congénitas diagnosticadas en menores de un año de edad en el numerador y el total de nacidos vivos en esa población y año específico en el denominador. Sin embargo, el dato de cada nuevo caso de sífilis congénita es también un indicador por sí mismo, que indica la transmisión vertical de la enfermedad, refleja también la calidad de la atención prenatal y muestra un evento evitable por la acción de los servicios de salud. Por último, cabe aclarar que los indicadores son dinámicos y responden a situaciones y contextos temporales y culturales específicos. También podemos mencionar la clasificación de los indicadores en positivos y negativos. Se refiere a la manera en que estos indicadores se relacionan con el concepto de la salud. Cuanto mayor sea su magnitud, mayor será el estado de salud de los sujetos en la población. La esperanza de vida al nacer es un indicador de supervivencia de largo plazo, por lo tanto puede considerarse un indicador de salud positivo. Los indicadores se consideran negativos cuando mantienen una relación de asociación o correlación inversa con el estado de salud. Cuanto mayor sea su magnitud, peor será el estado de salud de los sujetos de esa población. Por ejemplo, indicadores negativos son la tasa de mortalidad, la razón de mortalidad materna, la tasa de incidencia de SIDA. También podemos estar hablando del uso de los indicadores de salud. La elaboración de indicadores no puede entenderse como una finalidad en sí misma. Se debe pensar con una perspectiva contemplativa de su distribución espacial o temporal o exclusivamente documental. El uso de indicadores en el ámbito de la salud tiene como objetivo alimentar la toma de decisiones en el mismo ámbito. Algunos autores han hecho propuestas acerca de los usos de los indicadores de salud y entre sus principales usos o aplicaciones se encuentran los siguientes. Descriptivos pueden usarse, por ejemplo, para las necesidades de atención de la salud en una población, así como la carga de enfermedad en grupos específicos de la población. De predicción o pronósticos, los indicadores de salud pueden usarse para prever resultados en el estado de salud de una población, predicción, y en un grupo de pacientes, pronóstico. Estos indicadores se usan para medir el riesgo y el pronóstico individual, así como la predicción de la carga de enfermedades en grupos de la población. También dan explicación, pueden ayudar a comprender por qué algunos individuos de una población son sanos y otros no. También se los utiliza para gestión de sistemas y mejoramientos de la calidad. La producción y observación regular de los indicadores de salud pueden además suministrar retroalimentación con el objetivo de mejorar la toma de decisión en diferentes sistemas y sectores. También son utilizados para evaluación porque reflejan los resultados de las intervenciones en la salud. El monitoreo de esos indicadores puede reflejar la repercusión de políticas, programas, servicios y acciones de salud. Y hay uno que me encanta, que es promoción para la causa. Los indicadores pueden ser herramientas a favor o en contra de ciertas ideologías en diferentes contextos históricos y culturales. Un ejemplo es la elocuencia, con la que algunos políticos evocan ciertos indicadores de salud en defensa o en contra de determinadas políticas de gobierno. También en rendición de cuentas, los indicadores pueden satisfacer las necesidades de información sobre riesgos, patrones de enfermedad y muerte y tendencias temporales relacionadas con la salud para una diversidad de públicos de usuarios como los gobiernos, los profesores o profesionales de la salud, la sociedad civil. Con respecto a investigación, la simple observación de la distribución temporal y espacial de los indicadores de salud en grupos de la población pueden facilitar el análisis y la formulación de hipótesis que expliquen las tendencias
y las discrepancias observadas. También hay indicadores sensibles al género, que toman en cuenta el género, miden las brechas entre hombres y mujeres, que son consecuencias de diferencias o desigualdades de roles, normas en relación al género. Podemos también disponer de estratificación según las características de las personas, el lugar y el tiempo. Es sabido que los datos regionales y nacionales pueden ocultar, como vamos a ver ahora, diferencias en cuanto a los problemas y a las necesidades de salud entre los países o bien dentro de ellos. Por lo tanto, se hace necesario desglosar los datos para determinar los grupos con necesidades prioritarias y las inequidades en materia de salud. Un atributo que la mayor parte de los indicadores tienen es la factibilidad de medirlos en diferentes niveles geográficos, regional, nacional, local y subgrupos poblacionales también, como la edad, el sexo, si se pudiera, grupo socioeconómico, origen étnico. Otro atributo necesario es su sensibilidad a los cambios a lo largo del tiempo en función de los cambios en otros ámbitos de la sociedad, ya sean de tipo socioeconómico, ambiental o de políticas públicas. Por ejemplo, aquí podemos observar en la figura 1 o en el gráfico 1 esta serie que es la evolución de tasa de notificación de sífilis temprana y sin especificar en varones y en mujeres por 100.000 habitantes en Argentina. En el año 2013 vemos una tasa de 11,7 puntos hasta llegar en el año 2017 con una tasa de 35,2. Y aquí cabería preguntarse, ¿se hicieron políticas públicas para bajar esta tasa? Si se hicieron, debería ver qué pasó porque siguieron aumentando. Y si no se hicieron, quizás sería el momento oportuno para que comiencen a realizarse. Cuando observamos el mismo indicador con respecto a la tasa de notificación de sífilis, pero que ya por grupos etarios, vemos que el grupo con mayor frecuencia es el de 15 a 24 años. Y cuando analizamos el mismo indicador, pero ya a nivel o por regiones, encontramos con que la región del centro es la que tiene una mayor cantidad de casos de sífilis, evolución de la sífilis temprana en ambos sexos y sin especificar según región de notificación en Argentina. Y aquí vemos que en NEA hubo un piquito medio raro, debería analizarse qué sucedió allí. Desconozco el caso, pero sería un tema para prestarle atención en esa serie. Un punto para prestarle atención. Con respecto a los atributos deseables de un indicador, son varios los criterios que pueden usarse para escoger indicadores de salud según su finalidad, las fuentes disponibles y el público destinatarios, que podrán profundizar luego, pero no quería dejar de mencionar que esos atributos son la mensurabilidad, la factibilidad, validez, oportunidad, reproducibilidad, sostenibilidad, relevancia, importancia y comprensibilidad. En resumen, los indicadores tienen el papel clave para convertir los datos en información relevante para los responsables de tomar decisiones en el campo de la salud pública. Los indicadores de salud son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud que deben trazarse las autoridades nacionales de salud. También podemos tener indicadores según su medición temática, que pueden ser indicadores de conteo, razón, proporción o tasa, según su interpretación matemática y epidemiológica, indicadores basados en eventos prevalentes e incidentes, distintos tipos de indicadores, razón, proporción, tasa SOPS, indicadores de morbilidad o mortalidad, factores de riesgo, e indicadores de servicios de salud, por ejemplo, también. Y hay algunos criterios prácticos para la formulación de indicadores. Estos criterios son definir bien el periodo de referencia, definición de un nuevo evento y la definición del denominador y cómo se realizarán las comparaciones de estos. Y aquí ya estamos aquí, voy a compartir esta pantalla. Y quería mencionar un poco, yo trabajo en la DEIS, en el Ministerio de Salud de la Nación,
Y los datos se encuentran alojados en un servidor, SQL Server, en donde se realiza el proceso de consistencia y coherencia de los mismos, y la salida del dashboard que se observan está realizada en Power Business Intelligence. En este dashboard podemos ver distintos conceptos como el de mortalidad, fecundidad, salud materno-infantil, salud de la población adolescente, áreas geográficas menores, indicadores para niveles departamentales, algunos análisis de causa de la certificación, de la calidad de la certificación de la causa de muertes, los egresos hospitalarios y las desigualdades en salud. Y para ingresar un poco y ver cuál es la construcción dentro de los indicadores de salud a nivel nacional, podemos observar la tasa de mortalidad infantil, que para el año 2005 era de 13,35 puntos y en el año 2018 era de 8,82. Pero podemos observar como que este indicador es un promedio del nivel nacional de las distintas jurisdicciones. Si nosotros, vuelvo un chiquitín para atrás, y podemos ver ese indicador ya desagregado, como comentamos en la primera parte de la exposición, para algunas áreas geográficas, y podríamos particionar el indicador, en este caso la tasa de mortalidad infantil por cuartiles para el año 2018, podríamos observar que para distintas partes de la Argentina no tiene un comportamiento homogéneo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires para el año 2018 tuvo una tasa de 8,9 y en contraposición podríamos llegar a hablar de Corrientes con una tasa de mortalidad infantil de 12,84 puntos. También quería aclarar con respecto a las acciones que se están realizando últimamente y recabo de información sobre hechos vitales para tener mejores estadísticas y más completas, mejores estadísticas de salud y más completas en nuestro país con respecto a los hechos vitales. Deseo aclarar que en breve se desea instrumentar la tramitación por medios electrónicos de la emisión de una constancia digital de hechos vitales en forma gradual, coordinada por la Dirección Nacional de las Personas, organismos descentralizados actuantes en la órbita de la Secretaría del Interior, del Ministerio del Interior y de la Administración Nacional de Seguridad Social, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la DEIS, que se verá ampliamente favorecida en la nueva implementación, puesto que podrá trabajar con datos interoperables, estandarizados y mayor completitud de variables, como serán la de educación y ocupación en diferentes hechos vitales, entre otras. Esperemos lograr una mayor completitud a nivel nacional. También quisiera mostrarles y compartirles otra pantalla, que es lo que llevamos adelante, y esta visualización también de datos abiertos, donde están los datasets, como pueden observar aquí, en diferentes formatos, pero también quería aclarar que me gustaría comentar que cuando hablamos de datos, cada vez más los gobiernos reconocen la reutilización de datos como requisito para la creación de valor, existiendo una conciencia cada vez mayor de que los datos gubernamentales de calidad se basan en mejorar la gobernanza de los datos, en una mejor gestión de la cadena de valor de los datos. Crear valor a partir de datos abiertos, gubernamental, significa aumentar la cantidad de datos, mejorar la capacidad para identificar datos de alto valor a fin de incrementar su nivel de reutilización. La disponibilidad, accesibilidad y calidad de los datos deben ser acompañados por modelos integrados de datos e infraestructura tecnológica que pueda servir como plataforma para la transformación y las reformas del sector público en materia digital y basada en datos, así como para respaldar la adopción exitosa de tecnologías emergentes que dependen de la disponibilidad de los datos de calidad. Y como coordinadora de datos abiertos dentro de la DEIS, del Ministerio de Salud de la Nación, ya hace un poco más de 3 años, cuando comenzamos con dicha labor, nuestro objetivo fue cumplido poniendo datos a disposición de la sociedad, pero continuamos en una etapa de crecimiento, motivando el trabajo colaborativo con las distintas áreas para que los datasets puedan continuar incrementándose. Como ustedes sabrán, pudimos disponer de las bases online de casos de COVID-19 y de determinaciones. Y en los últimos tiempos
También se incorporaron todo lo que tiene que ver con vuelos y compras COVID-19. También podrán observar que para utilización ustedes tienen distintos formatos en cuanto a los datasets que acabo de mencionar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de interoperabilidad? Que más de uno ustedes ya saben, pero bueno, es la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y usar la información que se ha intercambiado. Un elemento vital para el desarrollo de la sociedad de la información es el intercambio y cooperación oportuna y efectiva y automática de datos, información, documentos, objetos digitales entre los sistemas de información. Para ir cerrando, cabe destacar que todos los indicadores son un componente de un proceso mucho mayor que está inmerso en uno más complejo, un sistema de información. Podríamos observar, por ejemplo, con distintas capas que interactúan unas con otras, en donde los indicadores, los dashboards de un sector siguen siendo una parte o una capa inmerso dentro de un sistema mucho más complejo. El Big Data, los sistemas de información, la interoperabilidad, los datos utilizados para elaborar indicadores, tienen como finalidad la toma de decisiones en base a la evidencia empírica. Y desde ya en mi nombre y en nombre de la doctora María Florencia Grande Ratti, queremos agradecer al Instituto Universitario del Hospital Italiano por su invitación. Muchas gracias.